Bueno, creo que como sabemos, la pandemia de alguna manera mostró un poco las debilidades estructurales que teníamos ya, digamos, históricamente en el país, con lo cual el tema de la informalidad, digamos, es un camino muy importante que tenemos que abordar como país. Es decir, los informales no tienen, digamos, un seguro social, no Ujú. tienen, digamos, salud en términos un ofrecimiento de salud, de servicio de salud, con lo cual vemos que esos puestos son los puestos que más se perdieron, digamos, con el problema económico que trajo la pandemia. Entonces, el gran déficit que tenemos es, o la oportunidad tal vez, es volver a formalizar a través de un mecanismo ágil, y eso es parte, digamos, de lo que tiene que hacer el Estado, la Subsecretaría de Tributación, lograr formalizar a la gente para que pueda acceder a IPS, acceder Ujú. a créditos, digamos, blandos, que es que, digamos, quienes acceden, empresas formales, ¿verdad? Entonces, estas empresas formales sí acceden, pero los informales no pueden acceder. Y el Ujú. volumen de informalidad es importante. Se estima, digamos, que más del 50% de las pequeñas empresas son informales en alguna medida, ¿verdad? No tienen RUC o no tienen totalmente formalizadas sus operaciones. Y más con este tema de la pandemia, presidente, se ha notado más, digamos, se ha habido más afectado, digamos, el sector, teniendo en cuenta el acceso a los créditos, ¿no? Que saltaba al instante, ese inconveniente de informalidad. Asimismo, la informalidad no permite llevar un track record, como se dice, no Ujú. permite la pista de los históricos de pagos. Entonces, al no tener ese historial, digamos, los bancos no pueden evaluar el crédito, no pueden acceder a créditos, digamos, de tasas interesantes, como por ejemplo hoy lo brinda, digamos, herramientas como el FOGAPI. Entonces, la informalidad realmente es una exclusión muy fuerte, y que el gobierno tiene que tomar en cuenta, facilitar también el proceso de formalizar en forma rápida, ágil, barata, Ujú. para que las personas vayan generando su historial y puedan acceder no solo a créditos, sino a otros beneficios por tener formalidad, digamos. Ujú. ¿Cuáles serían esas facilidades que tendría que poner el gobierno a fin de que esta economía pueda ser formal? Yo creo que un gran déficit, Ujú. digamos, en todas las instituciones del Estado en general, es abordar el tema digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy el mundo digital está avanzando. Se dicen que en estos meses de pandemia la digitalización de todos los procesos ha avanzado décadas, es lo que dicen los expertos. ¿Por qué? Porque la pandemia no nos permite ir en persona a hacer trámites. Entonces en otros países se están, digamos, digitalizando todos estos trámites a través de los dispositivos como los celulares, las computadoras, las notebooks. Entonces uno puede hacer un montón de procesos sin tener que ir personalmente, ¿verdad? Ujú. Hoy, cuando uno tiene que hacer una formalización en la SET, tiene que ir personalmente a poner su huella, a poner su firma, a formar cola. Entonces, estos procesos inhiben, no facilitan, de alguna manera, que aquellos informales tengan su RUC, tengan todos los requisitos que exige la ley. Y este es un proceso muy importante, ¿verdad? Ujú. Digamos, hoy no podemos pretender que si queremos formalizar 400.000 pequeñas empresas, no podemos pretender que esta formalización se haga de una forma presencial. Deberían hacerse con herramientas que hoy ya existen. Hoy existe un marco legal tanto para la firma digital y para procesos, como muchos bancos privados ya lo están haciendo, que ya abren cuentas de forma totalmente digital. Entonces, Ujú. ese proceso de digitalización, ese proceso digital de poder obtener el RUC en forma ágil, obtener ciertas licencias, ciertos, digamos, requisitos que necesitan cada tipo de Ujú. empresa, para que puedan formalizarse y que encuentren en esa formalización un beneficio concreto y ágil. Ujú. Creo que ese es el gran desafío que tiene las instituciones públicas en general.
Ujú. Bueno, hace una semana atrás prácticamente se aprobaba en Cámara de Senadores el proyecto FOGAPI. Esto está ahora en manos del Ejecutivo. ¿Cuál es la postura desde la Cámara de Comercio? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente en tratar de fortalecer el FOGAPI. Ujú. El FOGAPI, si bien es una herramienta que ya se había creado hace muchos años, nunca se utilizó y realmente por causa de la pandemia tuvo, yo creo que es un éxito el FOGAPI. El FOGAPI empezó un poco lento porque es un proceso de adaptación de los bancos, de los procesos internos de cada institución, pero hoy podemos ver que el FOGAPI ha tenido un crecimiento exponencial en los créditos y creo que esto es muy beneficioso. Pero Ujú. de alguna manera necesitamos seguir cargando digamos, de espoletas a ese FOGAPI. Hoy el FOGAPI se está empezando, ya se ha consumido aproximadamente un 50%. Entonces, a este ritmo necesitamos seguir otorgando recursos al FOGAPI, en este caso garantías, porque el Claro. FOGAPI lo que hace es garantizar una parte del crédito a los efectos de mitigar el riesgo de los bancos y que los bancos puedan prestar con más agilidad, digamos, a las pymes, ¿no? Ujú. Entonces, hoy el desafío es seguir ampliando el alcance del FOGAPI para que cada vez más pymes, pequeñas empresas y medianas empresas puedan acceder a estos créditos de alguna manera que son créditos bastante blandos, muy convenientes, con años de gracia, con tasas de entre el 8 y el 9% en guaraníes, que son, digamos, muy ventajosas. Ujú. Ahora, con relación también al comercio de frontera, la situación crítica que se está viviendo en la frontera actualmente, ¿cuál sería, según su análisis, la forma de poder paliar toda esta situación? Bueno, es bastante más complejo en Ujú. frontera porque cuando hablamos de frontera hablamos también de es bilateral, digamos, Sí. ¿no? La frontera es justamente, son dos países, ¿no? Entonces, es una coordinación de tanto de Cancillería y como otras instituciones del gobierno con el otro país. Tenemos entendido que ya se iniciaron los procesos, de hecho ya hay protocolos planteados a Brasil y también a Argentina. Entonces, mi estimación es que entre septiembre y octubre se va a poder empezar a discutir la apertura. Esa es mi percepción, mi estimación. Ojalá eso pueda ocurrir. Va a depender también mucho de cómo evoluciona la pandemia en nuestros vecinos, que están un poco más avanzados tal vez que nosotros por nivel de contagio. Pero, digamos, creo que soy medianamente positivo que para entre septiembre y octubre estos procesos que ya se están iniciando puedan converger en que empiecen una apertura gradual, digamos, de nuestras fronteras y empezar de vuelta a a la nueva normalidad. Ujú. Pero va a ser un proceso, esto no va a ser, digamos, inmediato. Y es un proceso bastante complejo porque justamente depende de la coordinación de ambos países, ¿no? Perfecto. Bueno, por parte del Ministerio de Industria, en el plan de reactivación económica habían planteado inclusive la instalación de plantas industriales en las zonas fronterizas, de modo que la gente no se dedique solo al comercio, sino también tenga otro rubro. ¿Cuál es su postura también con esto? Bueno, esto ya se ha iniciado hace un tiempo Ujú. con la maquila, digamos, entonces existe ya un camino recorrido en ese sentido. Yo creo que eso es un camino también importantísimo, que el proceso de industrialización Sí. que ya se inició en fronteras, sobre todo en Ciudad del Este y en otras zonas, también en Pedro Juan, existen industrias que hoy están maquilando y también en Central, en el departamento central también existen industrias que están maquilando, con lo cual ese proceso se ha iniciado. Es un proceso más largo porque requiere, digamos, de una planificación de estas cadenas de valor, de estas grandes industrias, que en general son industrias grandes que están en Brasil y Paraguay provee partes de estas, digamos, de estas cadenas de valor a estas industrias. Pero todo forma parte de un proceso industrial que es muy importante para Paraguay y yo creo que lo primero es que los protocolos sanitarios estén de alguna manera activados y coordinados con ambos países para iniciar el proceso de apertura y que empiece la nueva normalidad, digamos, a funcionar. Ujú. Estaría reactivándose, como usted llama, la nueva normalidad o como todos lo llamamos, ya para qué
Un cálculo aproximado para el año que viene de la reactivación en cuanto al comercio. A mitad de año, ¿usted cree que se estaría ya reactivando nuevamente, que volvería algo a la normalidad en ese sentido? Bueno, yo creo que existen, resulta que hay partes de la economía que ya iniciaron su proceso de reactivación. Ujú. Eh, el problema es que no todas, digamos, no todos les llega esta reactivación. Yo creo que la reactivación se inició ya en ciertas industrias, de la industria ganadera, la industria de la agricultura, otras industrias que no pararon también. Existe también una reactivación, digamos, en el rubro inmobiliario, constructor, en el desarrollo inmobiliario ya existe una reactivación. Y todo es un proceso. Cuando hablamos de reactivación es empezar de vuelta a crecer. Esto va a tomar por lo menos, seguramente entre 12 y 24 meses, estimadamente, volver digamos, a lo que Ujú. estábamos previo a la pandemia. Pero lo importante, creo yo, es iniciar ese proceso. Y ese proceso se ha iniciado con ciertas industrias. A medida que la frontera se abra, creo que va a haber mucha más agilidad también en términos de comercio, que eso emplea mucha gente y sobre todo también mucha gente informal también, ¿verdad? Ujú. Que al final de cuentas es importante que exista ese circulante, ¿no? Y creo que el gran desafío en términos de la informalidad y también el gran desafío digamos, de esta reactivación tiene que ver con mejorar los procesos. En este momento tenemos cuellos de botella muy importantes en muchas instituciones, ¿no? En la Subsecretaría de Tributación, en el Servicio Nacional de Catastro, en el Registro de la Propiedad. Existen muchísimas instituciones que obviamente por la pandemia y por problemas estructurales anteriores a la pandemia también, hoy tenemos cuellos de botella muy grandes en estos procesos y esto también inhibe el proceso, digamos, de reactivación, porque los trámites están tremendamente lentos, porque están acumulados muchos procesos, Ujú. ¿verdad? La pandemia misma con el protocolo, digamos, de que pueda existir positivos o no y las cuadrillas, genera un desafío mayor al proceso. Entonces, si no digitalizamos, si no hacemos que los procesos sean más automáticos y digitales, vamos a tener inconvenientes y le ponemos un palo en la rueda a las empresas y a las pequeñas, medianas y grandes empresas en el proceso de reactivación. Ujú. Y este es un desafío enorme que hemos planteado al gobierno. El Ejecutivo está en un proceso de digitalización, hay un proyecto de ley que da, digamos, mayor amplitud, mayor marco jurídico al proceso de digitalización, al proceso digital, por llamarlo de una manera, y creo que esto es un elemento fundamental. Si no hacemos que la burocracia, que el proceso de obtener licencias, obtener procesos de tributación y otros tipos de procesos que son claves para la reactivación, tienen que ser mejorados, tienen que ser más automáticos y no tener que irse personalmente a hacer un trámite con más papeles y con más firmas y todo lo que conocemos en el proceso burocrático, Ujú. digamos, con las instituciones del Estado.